soy Pau. Y yo soy Celia. Y juntas somos Spectrum Tras Bambalinas. Me das 3 del... Que no se caiga la escenografía. Que no se caiga la empezamos por las redes sociales. Ahora nos pueden ver en Facebook Watch, Spotify. pero eso es escucharnos en Spotify. Ay, es que yo como veo el cartelito, porque todavía no tenemos No ha llegado el chicharo, pues solo ubico ahí está, me está apareciendo nuestro ¿cómo se llama, Charlie? ¿Teleprompter? No, Teleprompter, ¿ves? El teleprompter dice que tenemos que decir esas Facebook cosas. YouTube, Vimeo. Anchor, nos escuchan en Anchor, Google Podcast. ¿Cómo se llama el de iPod? Apple Podcast. Apple Podcast también ahí nos escuchan. Y nos pueden escribir por WhatsApp, aquí van a aparecer los números de WhatsApp para pedirnos información, por si nos quieren patrocinar, por si tienen dudas sobre el desarrollo de su pequeño, ser parte de la familia Spectrum. Quiero agradecer al patrocinador del día de hoy, Ranita René con harina de trigo. No puedes decir que Ranita René es una marca, Ranita René. Eso no es una marca. Ok, retiro lo dicho. No. Ranita René. Y harina de trigo Selecta. Pero ¿por qué te está patrocinando la harina de trigo Selecta? Lo ocupamos mucho para hacer manualidades, para experimentos. Queremos dejar en claro que el patrocinador que dé lana, a ese sí explicamos todo lo que hacemos. El que no dé lana, pues nada más así como de claro, embarrado. Claro. Sí, pero por ejemplo, harina Selecta. Sí. Entonces, cuando tenemos una clase con los niños ya más grandes de chef, cuando vemos profesiones y oficios, sí. hacemos una actividad de chef y entonces ocupamos harina para que hagan unas galletitas o unos pastelitos. Actividades artísticas, experimentos, cuando combinas esta harina con la espuma de afeitar sale muy bien padre. Sí. Vean nuestros videos en Vimeo, en YouTube, nuestras manualidades, ahí van a encontrar todos los productos que presentamos. Así es, bueno, y pues el día de hoy vamos a empezar. Antes de empezar este gran tema, quiero hacer una aclaración, porque no me quiero ir de este lugar donde grabamos. Agradecemos al lugar que no podemos decir en dónde está. Si quieren venir a grabar, pues aquí aparece el teléfono y les pasan los datos, pero sí me gustaría... Aquí hubo una injusticia. Una injusticia muy grande, señores, sí. Hubo un programa que hicimos que se llamó... Estimulación prenatal. Estimulación prenatal. Hace 2 semanas. Si no lo han visto, véanlo para que sepan qué es lo que voy a reclamar, porque sí, es reclamo. En algún momento de la plática, yo dije, es que ¿sabes qué? Nos hace falta un bebé. Y entonces dijimos, aquí habemos 3 personas. Y yo dije, mujeres potenciales. Y entonces yo dije, hay que hacer una votación. Una encuesta. ¿Quién quieren que se embarace? Y entonces yo hice aquí, porque obviamente cuando estamos grabando, pues ya después pasa a producción, ¿no? A edición, perdón. Y entonces yo hice así, miren, dije, aquí van a aparecer los nombres y voten por el de este lado. Cabe mencionar que yo quería que de este lado no estuviera mi nombre, que estuviera el de Fati o el de Pau. No. Pero pusieron el mío. Y eso se me hace una injusticia por parte de la producción. De la edición. Producción es lo mismo, porque el que produce edita y el que hace los Entonces, no tenemos todavía el resultado de esa encuesta, pero sí quería decirlo. Yo creo que para el próximo programa ya vas a tener el resultado. Sí quería dejar en clara, sí quería dejar mi queja. Sí, lo tenía que sacar. Y bueno, ya que di mi queja, el día de hoy el tema es los niños y el cuento. Por eso nos acompaña la rana y la vaca. Ajá, la vaquita. Muchos niños que ya nos conocen seguramente conocen a la vaquita, que nos acompaña
cuando tenemos clases pues de títeres, de cuentos. Del doctor, del veterinario. Sí, son. Cuando jugamos a los bomberos también los rescatamos de la escalera. Sí, la verdad es que nos gustan mucho las marionetas. Sí, son un buen recurso didáctico. El día de hoy nos gustaría platicar un poco sobre este tema, porque, bueno, a mí en lo personal los cuentos y más con los niños de las etapas en las que trabajamos, creo que son muy importantes. Me gustaría empezar diciendo que algunos años de mi vida, lo dejé ya de unos años para acá, pero yo creo que como 4 o 5 años de mi vida fui cuentacuentos. Mi papá era cuentacuentos y entonces a toda la familia nos jaló mucho y nos metió a mis hermanos, a mi hermana, a mí, a varios talleres para que te enseñaran a ser narrador oral y yo contaba cuentos, mi papá hacía funciones y o íbamos a algunos lugares y éramos cuentacuentos y mi papá contaba cuentos para adultos porque no podía con los niños, o sea, se le hacía muy difícil, le era muy difícil y yo sí lo hacía con los niños, inclusive cuando trabajé en una escuela en el Ajusco. Alguna vez llevamos una función de cuentos para los niños y creo que es algo, híjole, muy muy apasionante, muy importante, ayuda en muchas cosas y nosotros siempre recomendamos que al niño desde que está bebé le cuentes cuentos. Desde el vientre. Inclusive ahora ya en las librerías han muchísimos más libros. Yo creo que cuando tuvimos a Luna y a Sabi, el campo de los cuentos, de los libros para niños no era tan grande como ahorita. No, era más, no había tanto acceso y yo creo que las editoriales no le apostaban tanto a la producción de cuentos para niños. Bueno, sin embargo, yo sí le contaba muchos cuentos a Luni. Eran como cuentos más tradicionales, no estaban tan enfocados por edad. Pero bueno, ahora en las librerías están desde meses, o sea, hay de todo. Hay cuentos que puedes meter en la regadera, hay libros que puedes contar en la noche, audiolibros, libros con marionetas integradas, híjole, infinidad, ¿no? Sí, nosotros inclusive en nuestras planeaciones, a partir de Luz, en Sol y Nube también lo trabajamos, o sea, de repente sí trabajamos con los cuentos en clase, bueno, cuando estábamos en presencial, ahora que estamos en línea también en la planeación de repente va una actividad con algún cuento y pues la idea es que acercar a los niños al cuento les va a ayudar mucho al lenguaje. Los niños empiezan imitando sonidos, los cuentos obviamente se recomiendan que sean cuentos en donde haya más imagen que texto. Claro. Generalmente los libros para estas edades traen muchos animalitos, traen muchas historias en donde el niño puede, texturas, en donde el niño puede hacer imitación de sonidos. Una vez, yo me acuerdo que cuando Sabi estaba en la primaria, cuando entró a primero de primaria, en una escuela de gobierno, la verdad es que no sé si todavía lo sigan haciendo, pero cuando Sabi estuvo en primero, tenían una promotora de lectura. Y esta promotora de lectura, yo cuando me contó, cuando lo supe, dije, oh, qué padre, ¿no? O sea, que en la primaria te sigan motivando a leer y todo esto, porque siempre he dicho que esta situación de que los mexicanos no leamos no es de gratis, ¿no? Sí, cuando ellas estaban en primaria estaba el programa 11+1 de la SEP. Ajá. Que era era un programa que cuando te lo explicaban sonaba muy bien. Cuando yo vi cómo lo hacían, híjole, ahí fue cuando dije, ¿cómo? Porque entonces lo que empezaron a hacer es que el niño tenía que leer, pero tenía que leer tantas palabras por minuto. ¿Y qué pasaba? El niño pues nada más se dedicaba a leer y a leer y a leer y entonces ya no había una comprensión de lectura y entonces ¿qué pasaba también? Que el niño ya no le gustaba leer. No, porque aparte yo en ese tiempo, cuando Luna y Sabi estaban en primaria, yo era maestra de primaria. Y entonces cada bimestre, porque tenían como un rango, ¿no? Sí, te daba la SEP híjole, no, qué balcón. Pero bueno, la SEP te daba una tabla en donde te decían, primero de primaria,
tiene que leer de tantas a tantas palabras por en un minuto. Tiene que contestar tantas preguntas y no me acuerdo la otro rango de calificación. Entonces cada bimestre tenías que pasar niño por niño y le tomabas el tiempo de las palabras que leía. Y era súper estresante. Bueno, para las maestras déjenme decirlo, era horrible porque pues, tenías que formar a tu fila de niños. Yo trabajaba en la escuela particular y no eran tantos, pero no me imagino las escuelas públicas. Y entonces pasaba, y niño por niño, con relojito y órale, ¿no? Entonces le dabas el texto al niño, tenía el texto la maestra, y vas a leer, empiezas a leer y terminaba de leer el niño y contabas, y entonces así lo medías. Y era muy estresante, sí. O sea, pobres niños. Y ¿sabes qué pasó? Yo me acuerdo que en ese entonces yo sí fui a hablar con la promotora de lectura y le dije, con mi hija no lo haga. Y se me dijo, no, es que tiene que tener una calificación. No me importa. O sea, no me importa, no quiero la calificación, no quiero que lea tantas palabras porque en verdad yo la veía que ya ni siquiera leí, o sea, ya estaba súper estresada, ya no leía con gusto. Y entonces creo que al final también eso tiene es un trasfondo. Yo siempre he creído que aquí en México la lectura no es algo que esté como que haya una motivación hacia los niños. Sí hay, o sea, sí hay algunas familias, porque también yo lo he visto con muchas familias, pero también lo he visto con familias que no lo hacen, que desde chiquitos los acercan a los cuentos, que los llevan a escuchar cuentos, que los llevan a escuchar historias. Yo que un tiempo, como decía, fui cuentacuentos, yo me daba cuenta cómo había niños que se quedaban escuchando el cuento sin problema, pero había niños que, bueno, les valía, ¿no? Entonces creo que ahí sí, híjole, estamos como muy rezagados en eso, sí. ¿No? No tenemos como esta educación o esta herramienta de decir, pues, desde chiquitos vamos a leerles cuentos. Yo lo he comprobado que si tú desde chiquito le enseñas al niño a acercarse a los cuentos, a contar cuentos, a contarle cuentos, a hacerlo parte de su rutina, el niño llega un momento en que te pide, claro, en que lo hace parte de sus días y entonces en verdad es una experiencia, híjole, que te llena, ¿no? Lo trabajábamos, yo me acuerdo cuando estábamos en taller de desapego que en algún momento cuando íbamos a terminar ya el día, siempre dábamos 10 minutos para cuentos. Y entonces poníamos la canasta de cuentos y los niños iban y agarraban un cuento y a ver, ahora fulanito le toca contar el cuento. Y entonces, obviamente, pues, ellos iban narrando lo que veían, ¿no? Claro. Y entonces, como cada niño percibe diferente. Exacto, claro. y construye su cuento de diferente manera. Esta plática la pensamos un poco para aquellos papás que no lo han hecho, lo hagan. En verdad, es súper enriquecedor. Cuando hemos tenido niños que tienen, pues, que el lenguaje les está costando un poco de trabajo, siempre recomendamos los cuentos. Sí, yo creo que el cuento tiene que ser parte de la rutina familiar. Si nosotros siempre lo ponemos como la rutina ya para dormir o durante el día, que haya un momento de cuentos, de libros, sí hay que como que invertirle, ¿no? Hay que ir a una librería y adquirir algunos cuentos para los pequeños, pero tampoco necesitas una gran, ¿no? Porque aparte a los niños les encanta que le leas el mismo. Sí, como 20,000 veces. Sí. Pero además, sí, ¿sabes qué pasa? Que sí también es un momento como de unión familiar. Claro. Y eso es importante, en cuanto el pequeño empieza a hablar, ahora que él te cuente el cuento a ti. El cuento que tú siempre has contado, ahora lo cuenten. ¿Cómo podemos trabajar los cuentos con los bebés? Uno, con bebés de antes de un año. Mostrarle las imágenes, sí le puedes contar la historia, pero más que la historia es describirle las imágenes. Si el cuento que tienes tiene texturas, pues que las toque, que imite los sonidos. Sí, porque sus periodos de atención todavía no son tan amplios. Claro, y sobre todo que vaya identificando como elementos, ¿no? Yo creo que a partir del año y medio ya puedes meter como un poco más de historia, ¿no? Sí, claro. Y hacerlo y narrarlo de diferente forma. O sea, a veces puedes contarle el cuento enseñándole las imágenes, a veces puedes narrarle el cuento sin imágenes, tú contándoselo para que el niño también. Los niños empiezan a memorizar la historia y entonces de repente puede haber infinidad de variaciones, ¿no? Puedes decir, había una vez y entonces te quedas callado y el niño, el lobo, ¿no? O sea, hay cuentos que son cuentos
desde que nosotros estábamos chiquitas, que siempre van a estar y que siempre van a llamar la atención. Y buscar como las herramientas de que no solamente es contar un cuento viendo el libro, o sea, puedes ocupar marionetas, puedes hacer tus títeres con nosotros hacíamos con abatelenguas, o sea, hay de dedos, o sea, hay muchas herramientas para disfrazarse. Poder trabajar. A mí me encanta esa actividad, ¿no? De vamos a sacar como la ropa, vamos a sacar lo que ya no utilizamos, vamos a disfrazarnos y vamos a actuar, ¿no? En algún momento en Spectrum hicimos esa actividad del teatro y entonces ellos tenían que disfrazarse y presentar una obra, ¿no? En el teatrito que teníamos. Entonces eso pues les gusta, ¿no? Crear historias, pero pues sí tiene que haber como un antecedente de una cultura en casa de lectura, ¿no? Sí. Y pues todo es imitación, o sea... Sí. No es que estén mal que los pongan a ver películas ya a cierta edad, pero como que la película te digiere todo, ¿no? El cuento te lleva a la imaginación y te lleva a la expresión y te lleva a crear lenguaje y formas de lenguaje, ¿no? Formas de expresión. Entonces, yo creo que desde bebés lo pueden hacer y llega un momento en que el niño te cuenta el cuento a ti y puede haber esto de que vas cambiando la historia, ¿no? O que sin querer te equivocas. Yo eso lo hacía mucho con los niños de primaria. Como ya no sabíamos todos los cuentos del salón, ¿no? Entonces yo iba contando otra vez el cuento y les cambiaba un poco la historia y entonces, no, mis, eso no va, ¿no? Sí, claro. Y eso les gusta, y pues estás trabajando como muchas habilidades cognitivas, muchas habilidades de aprendizaje, de retención, de memoria, y pues lo empiezas a trabajar desde muy chiquitos. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es un punto bien importante. Todo tiene que ver con el contexto familiar. O sea, si en la familia pues no hay cuentos, no tenemos como esa intención, pues no, el niño no va a crecer con eso, ¿no? Pero a veces también como adultos, cuando somos papás, cambian muchas cosas en nosotros. O sea, tal vez hacemos cosas que no hacíamos, ¿no? O sea, tal vez antes nunca se me había ocurrido pararme en el área de libros infantiles. Claro. Y porque igual ni tenía sobrinos, o sea, nunca había tenido como ese contacto. Pero vale la pena, o sea, la verdad es que, por ejemplo, Gandhi tiene un área, nos podría patrocinar Gandhi. Y el sótano. El sótano, que el área de cuentos infantiles. La casa del libro, ya dijimos varias, nos pueden patrocinar. Sí, pero la verdad es que el sótano es inmenso. A mí me encanta. Pero Gandhi, híjole, tiene un área de infantil, porque hasta antes de la pandemia, pero ya se habían adaptado con mesitas para que los niños pudieran ver sus libros. Fíjate que cuando yo tenía esta Luna, era chiquita, vivíamos en Puebla. Y allá había una librería que no recuerdo ahorita el nombre, no me acuerdo el nombre de la librería, pero era una casa en el centro que habían adaptado como librería y hacían cuentacuentos los fines de semana. Y entonces era muy padre porque entrabas al área de niños y los niños, obviamente allá había cuentos que no comprabas, había libros para leerlos, ¿no? Entonces los niños podían agarrar los cuentos y iba un cuentacuentos. Y entonces estaban los sillones, los cojines así, y ahí te sentabas, pasaba el cuentacuentos y tú podías ir viendo los cuentos y todo. Y claro, había el área donde comprabas. Pero esa área infantil era para que los niños exploraran y vieran los cuentos. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años, cuando era la feria del libro infantil ahí en el CNA, había un grupo de chicos, no recuerdo si eran de Durango, de Puebla, de algún estado, no me acuerdo ahorita de qué estado eran, pero traían un proyecto súper padre que le llamaban Bebeteca. Entonces lo que hacían ellos es que entrabas a una sala y entonces en toda la sala había canastas de cuentos. Tú entrabas con tu hijo, porque aparte sí tenían como el máximo de edad creo que eran los 3 años o los 4, pero tú entrabas y entonces la dinámica era que tú te acomodabas en una canasta, permitías que el niño empezara a abrir los cuentos y todo, y de repente entraba un cuentacuentos, contaba una historia, se iba y entonces tú te pasabas a la siguiente canasta. Sí, que ya no pudimos entrar porque nuestras hijas gigantes de 12 años, la última feria del libro que fuimos, así de, ay, no podemos entrar a la biblioteca. Yo me acuerdo que hasta hubo unos años en que yo decía, yo quiero un niño, ¿a quién le puedo llamar? Porque en verdad estaba súper padre. Decir, me voy a llevar a este niño. Estaba muy padre. Sí. A mí cuando la primera vez que entré, hace muchos años que entré con Sabi, porque sí ya es un proyecto que tienen de hace muchos años, pensé y dije, qué buena idea es esta, ¿no? O sea, inclusive en algún momento, en algún trabajo, tuve la oportunidad de
lo propuse hacer. Y lo hice y funcionó, no me salió tan... Pero la dinámica fue que yo puse varias canastas de cuentos y entonces los niños entraban con sus papás y dabas unos minutos y iban haciendo el rol. Y en el próximo Spectrum Baby Gym presencial lo vamos a hacer ese proyecto. En Spectrum teníamos el libro viajero. El libro viajero. Entonces pedían prestado libros, se lo llevaban. De hecho, por ahí hay algunos libros regados. Sí, porque ya la pandemia nos agarró. Y ya nos regresaron. Si quieren, regrésenoslo, gracias. Pero bueno, pero igual no pasa nada, no te duele. No te duele porque... Pues porque están con porque aparte, ¿sabes qué? Ahí no solo estabas trabajando el fomento a la lectura ni nada, sino también hacías que el niño se hiciera responsable de su cuento, porque yo cuando se los da, le decía al niño, ni siquiera a la mamá, era, ok, te vas a llevar y hasta hacíamos todo de anotarlo, dime tu nombre, ok, te estás llevando lo tienes que cuidar y me lo tienes que traer la próxima clase, claro. Y los niños llegaban con el libro, si acaso en algún momento tuvimos 1 o 2 casos que llegó, y entonces la mamá también asumía y le decía, dile lo que pasó, y entonces el niño decía, pues es que lo jalé y se rompió, ok, no pasa nada, pero hay que cuidarlos, ¿no? Claro. También le enseñas a ser responsable, le estás dando una tarea de te toca cuidar el libro. Claro. Ese tipo de cosas, como tú dices, no solo estás trabajando el fomento a la lectura, estás trabajando muas cosas más, ¿no? O sea, muchas habilidades. La responsabilidad, más. La integración familiar, el lenguaje. Sí. Entonces, la realidad es que, por favor, leanles cuentos a esos. Sí, desde bebés, desde que están así en la pancita, en la pancita de Celia, que es la ganadora de la encuesta, le vamos a leer cuentos, vamos a tener toda eso está truqueado. Una estimulación sensorial de cuentos para ver cómo sale ese chamaco. Bien, vamos a llevar a cabo todas las técnicas de estimulación prenatal con el próximo bebé. Y yo creo que algo que recomendaría es tener un espacio en casa. Sí, un rincón de lectura. Eso también se practicaba. Puede ser, no hay que ponerle 50,000 cuentos como tú dices. Una técnica Montessori que está como muy ahorita en boga es no tanto el rincón de lectura, sino el rincón de la tranquilidad, en donde tú incluyes un espacio de libros, algunas botellas sensoriales para que el niño se tranquilice, una bocinita para poner música tranquila, sus cojincitos, puedes poner luces, ¿qué más he visto que les ponen? Obviamente como los colores, y son puras cosas que llevan a la tranquilidad del pequeño. Uh-huh. Y a la tranquilidad, a la creatividad y pues como ejercitar la mente, ¿no? Incluso he visto unos que hacen ahí como yoguita, entonces tienen sus imágenes de yoga, porque ahorita también la yoga infantil está como muy agarrando fuerza, que es bueno, porque la verdad es que vivimos en un mundo muy acelerado y que los niveles de ansiedad están desde muy chiquitos. Entonces en ese rincón de la tranquilidad puedes poner libros y ayuda, ¿no? Y que pase ahí 15 minutos el pequeño todos los días, que poco a poco él solito va a ir pidiendo más. Sí, ese sería como el tip número 1, o sea, y si no lo han hecho, empezarlo a hacer, o sea, no pasa nada. También nunca es tarde para empezar y además verán que les va a ayudar en muchas cosas. Si son niños que nacieron, crecieron escuchando, contando cuentos, con cuentos acerca de ellos, más adelante no van a tener problema para la lectura. O sea, van a ser niños que les va a gustar y que también van a buscar y van a pedir, ¿no? Facilita mucho. Sobre todo ahorita que la tecnología pues está, ¿no? O sea, hasta los libros también ya han sido sustituidos por los libros, los cuentos, ¿no? Eso es una buena opción. Pero es momento de las preguntas. ¡Sí! Ok, ¿cuánto tiempo le leo? Como lo habíamos platicado, yo creo que con niños a partir de los 2 y medio en adelante, sí ya puedes contar un cuento corto en las noches, en las tardes, cuando tú tengas de unos 10, 15 minutos, que su atención es corta. Obviamente si lo tiene como un antecedente. Si estás iniciando, pues a lo mejor te aguanta un cuentito como de unos 10 minutos. Más o menos como al año y medio pasan una etapa en la que más bien te quitan el libro, ¿no? Y ellos lo quieren explorar. Entonces yo creo que antes de los 2 años o antes de que aguanten un cuento completo, es más la exploración del libro. Por eso los libros tienen que ser de cartón y de plástico, antes de los 2 años. Justo esa era la segunda pregunta que ya la quemaste. Es que porque no leíste.
¿Qué tipos de cuentos son los recomendables? Bueno, el bebés, libros de imágenes, más que palabras. Imágenes, colores, texturas. Y como tú dijiste hace rato, hay unos que venden que son de plástico para que puedan meterlos. Los que metes al agua. Los que metes al agua, ajá. Para ya niños más grandes, lo recomendable es que sean de pasta dura, porque también, obviamente, cuando están aprendiendo a pasar las hojas, que esa es otra habilidad, empezar a pasar hojas, de repente si tienen los libros de hoja muy delgada, las rompen. Entonces, también en lo que ellos van aprendiendo que hay que cuidarlos, todo esto, lo recomendable es que sean libros de pasta dura, que los hay ya casi todos los están haciendo. Sí. Y hay de tela, también hay libros de tela. Hay libros de tela. Con texturas, muchos materiales están padres también. Sí. Creo que material para lectura para niños desde bebés hasta, hasta toda la vida. Hasta los 4 años hay ya mucho material. Sí. O sea, la verdad es que estos últimos años ha incrementado mucho los cuentos para niños chiquitos. Los pueden conseguir en las librerías. Ahorita por pandemia pueden comprarlos por internet. Sí, en Amazon hay varias opciones. Amazon también nos va a patrocinar. Mercado Libre. Oye, hemos dicho muchas marcas. Mucha marca. Sí. Yo tengo una pregunta, Cel. Tú cuenta cuentos. ¿Qué le recomiendas a los papás que no saben contar un cuento? Porque los he visto. Que abren el cuento y pues lo empiezan a leer así como está, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para captar la atención del niño y que realmente tenga resultados esa actividad? Sí, ahí es muy importante el cambio de voces. A veces es difícil, pues sí, lo que decíamos hace rato, ¿no? Son cosas que no te enseñan, o sea, son cosas que no viene como en el menú, ¿no? De, vas a ser papá, tienes que aprender a hacer voces, ¿no? Porque pasa, o sea, también nosotros como maestras, habemos maestras que les gusta hacer más el ridículo que a otras, ¿no? Entonces, ¡Hola! Entonces, no la he visto dar clases. Entonces, yo creo que poco a poco, o sea, sí es importante, cuando le cuentes un cuento a un niño, sí es muy importante el cambio de voz, o sea, los cambios de voz, la expresión y ya voy al árbol, ¿no? La expresión corporal es muy importante. Poco a poco uno va aprendiendo a hacerlo, ¿no? Con los hijos, o sea, igual y con gente, pues, de externa, ¿no? Quítense la pena, ustedes denle, no pasa nada. Sí, es bien padre, porque cuando te empieza a imitar el pequeño, te sorprende. No, es padrísimo. Cuenten cuentos. Y cuenten cuentos que no sea así libros, así lo que se les ocurra. Esto también es bien padre. Sí. Poner como muchos elementos y así empezar a contar un cuento con elementos, con juguetitos. Sí. Si quieren conocer algunas de nuestras historias, búsquenos, porque lo trabajamos mucho. Ahorita en línea lo seguimos trabajando. Hay clases en las que viene alguna actividad de cuentos y contamos, Pau o yo contamos un cuento. Al WhatsApp. Escríbanos, pueden solicitar una clase muestra. Y también nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Vimeo. Es que Teleprompter todavía no llega a eso, va subiendo apenas dice redes. Ok. Facebook Watch, en Instagram, en YouTube, en Vimeo, WhatsApp. Escríbanos. Es más, búscanos en nuestra página web, porque ya nos regañaron de marketing. Página web www.spectrumbabygym.com. Y yo soy Pau. Y yo soy Celia. Y juntas somos Spectrum Tras Bambalinas. Gracias a harina de trigo selecta. A la ranita René y a la vaquita Lola. La vaca Lola que tiene cuernos, cabeza y cola. Y hace ¡mu! Spectrum Baby Gym.